ustedes que se han acercado hasta acá. Algunos agradecimientos más, en primer lugar al CURE, realmente para quienes nos hemos formado en la Universidad de la República, venir a lo que sentimos como nuestra casa acá en Maldonado es algo que realmente nos conmueve y lo agradecemos, y agradecemos mucho la apertura para poder hacer este tipo de instancias acá. Agradecerle acá a Carmen Rodríguez y a Adriana Anfuso, que después la presentaré, aunque ya muchos la deben de conocer. Les cuento primero quiénes somos, ¿no? Los que organizamos esto, que nos llamamos AUDESMA, somos parte de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica y somos como la primera agrupación de psicoterapeutas psicoanalíticos que se forman en el interior del país, ¿no? Esto empezó allá por el 2015, algunos miembros de la asociación, 4 en aquel momento, nos juntamos para empezar a plantearnos esto de la posibilidad de formarnos desde Maldonado, formarnos en psicoanálisis desde Maldonado y investigar y producir conocimientos desde la realidad local, ¿no? Eso que parece muy sencillo, no es fácil, digamos, todo lo que tiene que ver con descentralizar el saber de Montevideo no es nada sencillo. Hemos ido organizando actividades y creciendo juntos. En el 2016, algunos de los que están acá incluso vinieron a una actividad que hicimos con la doctora Rosario Goyenar sobre el malestar en la infancia. En el 2017, creo que fue en el 2017, sí, organizamos otra actividad con Graciela Montano sobre adopciones. Y en algún momento, hace 3 años ya, invitamos a Adriana Anfuso para empezar a formarnos en la teoría de un psicoanalista inglés que se llama Winnicott, que quizá algunos de ustedes conozcan. Y eso, bueno, marcó un antes y un después en la agrupación. Se acercó gente, incluso gente de otras profesiones, psicomotricistas, pediatras, que se acercaron a formarse en esta teoría, una teoría donde, digamos, que el psiquismo se constituye desde el inicio en la relación con un otro significativo, y se fue conformando un grupo que, digamos, que es muy diverso en cuanto a los lugares en los que trabajamos. Muchos hacemos clínica, muchos trabajan en instituciones, y hemos ido constituyendo un espacio amable para poder pensar juntos, ¿no? Y la verdad que estamos muy orgullosos de eso, ¿no? Alguna cosa, les voy a leer una frase de Winnicott que me parece que describe un poco algo del pensamiento de este psicoanalista y pediatra inglés, ¿no? Dice Winnicott con respecto a la creatividad: cualquiera que sea la definición a la que lleguemos, deberá incluir la idea de que la vida solo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo. Y aquí, creatividad tiene que ver, digamos, no con lo artístico institucionalizado, sino con la actividad diaria, ¿no? Esta que tiene que ver con tratar de hacer diferente lo que por ahí hacemos todos los días, ¿no? Dijera mi amiga Diana, la creatividad de hacer el huevo frito del mediodía, ponerle una cosita diferente para que no sea parte de la repetición, digamos, ¿no?
en estos 3 años que nos hemos ido formando con Adriana, en realidad los docentes, Adriana y yo, empezamos a ir a congresos latinoamericanos de Winnicott, que se hacen año a año, en diferentes lugares de Latinoamérica. Desde hace 29 años. Ahí va. Ahí va. Y el año pasado, en Buenos Aires, nos encontramos en el congreso que se organizó en Buenos Aires, nos encontramos con Carmen, una de nuestras compañeras, fue a una de las presentaciones que hace Carmen ahí. Y para algunos fue, yo les decía hace un rato, esto de pensar la situación de algunos niños y de algunas familias que se van subjetivando en condiciones de abandono extrema y de violencia extrema, y encontrar a alguien que pensaba esto, entre otras teorías desde el psicoanálisis, escuchar a Carmen y leerla, de alguna manera es como cuando uno escucha una canción, por ejemplo, de Jaime Ross y le parece que está diciendo algo con palabras mucho más lindas, pero de lo que uno siente, ¿no? Fue un encuentro significativo. En este grupo que nos damos esos lujos de estudiar lo que, digamos, nos interesa estudiar dentro de Winnicott y los cultivadores de Winnicott, ¿no? Hay un montón de autores que actualmente están produciendo. Decidimos invitarla para conocerla, conversar y hacerlo como hemos hecho otras actividades, para dialogar no solo entre nosotros. Los psicoanalistas tenemos mucho entrenamiento en esto de juntarnos a formarnos y a conversar entre nosotros. Nos interesa muchísimo salir, digamos, encontrarnos con gente de otras profesiones y con cualquiera que le interese pensar determinadas cosas que nos mueven, ¿no? Y bueno, eso es, esta actividad tiene que ver con eso, con un encuentro, una conversación donde ustedes van a poder participar. Esperemos que sea interesante. A ver qué otra cosa, me debo estar olvidando de algún agradecimiento. Sí, creo que no agradecí a UDEP, que es la institución a la que pertenecemos, y que se tiene que bancar que acá hay una agrupación que va a ir creciendo e instituyendo cosas y que de alguna manera van movilizando la institución, ¿no? Es un apoyo a agradecer. También a INAU, que declaró esta actividad de interés departamental. Y bueno, los invitamos a escuchar a Carmen, a escuchar a Adriana. Adriana, podríamos decir muchas cosas, Adriana, de su vitalidad. Es una joven que no voy a decir la edad, pero bueno, realmente es muy joven en su forma de vivir y de pensar, ¿no? Y es alguien que en el Uruguay y en Latinoamérica es alguien que viene investigando en este autor desde hace muchísimos años, ¿no? Y que ha sido muy generosa. Esto uno no lo ve todos los días, ha sido muy generosa con compartir el saber. Bueno, Carmen, adelante. Se bajó el otro también, ya dejó de estar escuchando. No, ninguno. Ahí prendió. Ahí prendió. Sí. Ya, ¿ves eso? Mientras, voy a aprovechar mientras... Gustavo. Gustavo.
discúlpame que voy a... algunas cosas que me faltaron en la presentación, justamente me faltó la presentación de Carmen. Carmen es colega nuestra, tiene formación digamos, en estos temas desde hace muchísimo tiempo, es doctorada en educación, trabaja con niños y adolescentes desde hace muchísimos años y es asesora para instituciones como UNICEF, INAU, alguna otra que se te ocurra. El Abrojo. Adriana, bueno, ya dije algo de Adriana, es colega nuestra, es fundadora de la Fundación Winnicott en el Uruguay. Y también, ya que estoy, antes de empezar, quería nombrar, porque realmente todos han trabajado mucho para esto, nombro rápidamente quienes integran UDEM. Eliane Gerber es una de nuestras colegas, Valeria Cáceres, Virginia Márquez, Lucía Márquez, Sabina Gómez, Carla Giordano, que es psicomotricista, Mónica de Marco, que es colega, Antonio Lustenberg, que es pediatra y neonatólogo, Cecilia Carbón, Mariana Caballero, Fiorella Nova, Beatriz Fontes, Cecilia Cordones, Nicolás Castelnoble, Pedro Mujica y Nicolás Rocha. Estos somos los que integran. ¿Bien? Fiorella Nova, sí, creo que no. Sí, sí. Bueno, ahora sí. No sé si se escucha. Ya nada. Pasa que, de verdad, no sé. No. Ahí arriba. Ahora sí. ¿Cuándo le pegas? Hola. Muy cerca. Ah, muy cerca. Qué horror. Este tiene pilas nuevas, por ejemplo. No sé si es de las pilas nuevas. Estamos como representadores. Hola, querida. Siempre bien. Nada. No pasa nada de tener una relación muy cercana con Bueno, no sé, hoy trato de sostener un poco así la... ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenísimo. Empecemos entonces, mi parte, digamos, agradecer mucho la invitación. Para mí es un honor y muchísimas cosas en lo personal me resultan conmovedoras de este encuentro. Felicitar y alentar que la gente de UDEPMA encuentre de más en más un espacio de trabajo que lleve una forma de pensar lo más lejos que sea posible, una forma de pensar, de trabajar, de ver las cosas que tienen que ver con niños y adolescentes. Bueno, y también porque, bueno, esto tiene algo de ciertas referencias, ¿no?, anteriores. Yo creo que algo vamos a hablar de educación. La educación tiene que ver con eso, con la relación entre los de antes y los de ahora, entre los más viejos y los más nuevos, diría Hannah Arendt, ¿no?, ese pasaje. Y a mí en particular, bueno, yo encuentro en Adriana Anfuso una referente quizás en más cosas, pero a mí me llega su obra, su trabajo, su esfuerzo de toda una vida a través del modo en que ha jerarquizado y ha divulgado la obra de un autor que a mí me resulta ineludible para pensar las cuestiones de infancia, que bueno, ya fue mencionado, que es Donald Winnicott. Entonces, para mí tiene esa cosa de estar compartiendo un espacio con alguien que me significa una referencia, y eso siempre es bueno, que conmueve y tiene eso de los lazos y de la alegría de los lazos. Así que estoy muy contenta de estar acá. Venimos pasando un viaje divino y creo que nos quedan ahora unos ratos de conversación más que interesantes, esperemos. Bueno, a ver, pusimos el título a este convite, Lo insoportable en las instituciones de protección a la infancia. Eso tiene que ver con el título de un libro que salió hace ya un par de años,
y que es producto de una investigación, de una tesis doctoral en las instituciones de protección a la infancia, así lo llamamos. Pero en todo caso la cuestión no es hablar del libro ni de la investigación, sino hablar de algo que por lo menos a mí me resulta de sumo interés y que es cómo nos ocupamos de los niños. Cómo tratamos esa cosa, ese tiempo, que es el tiempo de la infancia, el tiempo de la adolescencia. Particularmente sostengo que tenemos un problema con los modos en los que nos estamos ocupando de la infancia y me parece que tenemos que conversar de más en más, que eso que se llama, lo llamo así, el territorio de la infancia, se me representa así como un lugar más que como un tiempo, y pongo en el territorio de la infancia de una sociedad todo aquello que tiene que ver con los niños y con los adolescentes, las familias, la escuela, las pequeñas unidades, cualquier forma de política pública. Es decir, a mí me importa el modo en que acomodamos las cosas en la sociedad. ¿Para qué? Bueno, para seguirle dando cuerda a eso que Hannah Arendt llama la natalidad. Es decir, que la sociedad de los humanos supone que todo el tiempo llegan nuevos al mundo y que una generación tiene que ocuparse de la que sigue. Y de eso tenemos que hablar, de esa relación entre los grandes y los chicos. En particular, yo vengo sosteniendo que en ese territorio de la infancia y de la adolescencia existe lo que dimos en llamar lo insoportable. Y eso sí está directamente vinculado a los hallazgos de esa investigación. ¿Qué queremos decir cuando decimos en el territorio de la infancia existe algo que lo llamaríamos así, lo insoportable, y de qué está hecho eso que llamaríamos lo insoportable? Paréntesis, yo creo que cuando nosotros recurrimos a ciertas construcciones conceptuales es para poder pensar lo que nos pase, para pensar la vida. Pero decir, de ninguna manera se trata de fetichizar a los conceptos. Esto es una ficción, si ustedes quieren. Esta cuestión de lo insoportable es una ficción teórica que entiendo nos permite pensar algo de lo que acontece en el territorio de la infancia. Y en particular, dentro del territorio de la infancia, esta cuestión de lo insoportable intenta pensar algo que tiene una relación directa con las injusticias sociales. Es decir, lo que me parece que tenemos que pensar es que de qué manera las injusticias sociales dañan a la infancia. Que relaciona con eso, pero esa parte, ese puente, digamos, entre decir cuanto más injusta, cuanto más desigual, cuanto más fragmentada, cuanto más dividida sea una sociedad, eso trae consecuencias directas que caen sobre el cuerpo, el alma y el psiquismo de la población chica, entre otras cosas. Los niños no están a salvo de los efectos de la desigualdad y hay una relación directa entre una sociedad injusta desde el punto de vista de la distribución, digamos, desde el punto de vista de la construcción de igualdad y el daño a la infancia. Esta última parte la vamos a construir al final porque, a ver, ¿qué dio a ver esa investigación sobre lo insoportable? ¿A qué aludimos cuando decimos pensemos esto en lo insoportable? Uno lo puede decir así, yo lo voy a decir muy esquemáticamente y acá sí una referencia directa a la obra de Winnicott, digamos, a conceptualizaciones que nos vienen de Winnicott. Uno puede decir así, que es un poco la tesis central de ese texto. Hay ciertos niños y ciertos adolescentes que vivieron su encuentro con lo insoportable. ¿Qué es lo insoportable para un niño? Yo suelo empezar así. A mí me parece que lo que es insoportable para un niño, quizás próximo a lo traumático, podríamos decir desde otras referencias teóricas, antes de empezar a abrirlo y a tratar de comprenderlo, lo primero que tenemos que hacer, para mí, es devolverle el componente enigmático. ¿En qué sentido digo esto?
Y quizás el abuso sexual, que lo vamos a mencionar ahora, sea el mejor ejemplo para devolverle, para que empecemos a retornarle a lo que daña a los niños un primer elemento que ciertas formas de pensar en la infancia pareciera que se lo quieren sacar, que es ese componente enigmático. Es decir, quiero decir que a los niños les pasan cosas, a veces dramáticas y traumáticas, si ustedes quieren. Pero ¿qué hará el sujeto con eso? Eso siempre es un enigma. Ustedes saben, en el campo de la infancia, bueno, sí, pueden haber, es verdad que las cárceles, las políticas para pobres, está lleno de personas que han tenido abuso sexual, los manicomios, pero también los lugares corrientes, ¿no? Quiero decir, entre los médicos, entre los abogados, entre nosotros mismos. Quiero decir que, ¿y por qué es importante para mí decir esto? Empezar por acá. Porque cuando uno trabaja con la infancia, que nace y crece en los territorios de la injusticia, se ha instituido de un tiempo a esta parte una especie de cartomancia, una especie de futurología que siempre pronostica sobre las vidas dañadas un futuro lleno de delitos, lleno de delincuencia, lleno de mala vida. ¿Me explico? A mí me parece que la primera cuestión, si vamos a empezar a pensar lo insoportable, cuando lo insoportable está cruzado y jugado con las injusticias sociales, es que tenemos que recordarnos como primer punto que el futuro nadie lo sabe, que esa es una condición del humano y que el futuro es para todo sujeto un enigma. Digo porque estos niños cuando caen en las instituciones no faltan esos futurólogos que dicen yo ya sé cómo termina todo, ya conozco a la madre, conozco al padre, conozco a todos los hermanos y conozco perfectamente cuál es el destino de estos niños de las injusticias. Bueno, yo prefiero pensar como piensa Violeta Núñez, que educar, acompañar en la infancia es un gesto de antidestino y que en todo caso la vida de todos nosotros, la de los niños más dañados también, está siempre por escribirse. Aún así, cuando uno trabaja en ciertos territorios de la infancia, digamos, cuando esto está cruzado particularmente con las injusticias sociales, es verdad que uno encuentra, y esto fue lo que plantea ese libro, esta investigación, uno encuentra, a lo Foucault, diría, muy Foucaultianamente uno encuentra regularidades. Cuando Foucault dice regularidades, ¿qué dice? Dice, bueno, hay cosas que pasan y pasan. Y cualquiera que trabaje en el territorio de la infancia encuentra ciertas regularidades que no lo autorizan a pronosticar el futuro, pero que le autorizan a constatar sí que hay cosas que acontecen con cierta regularidad, diría Foucault. Los momentos históricos, las instituciones tienen regularidades. Esa tesis que dio lugar a lo insoportable, esta idea de lo insoportable, se basó en el estudio de un número muy importante de legajos de niños y adolescentes que llegan a los sistemas de protección. Y cuando uno lee esas historias, de una y de otra, y habla con los niños, y habla con los adolescentes, y con las personas que se ocupan de ellos, uno encuentra, unas regularidades que dicen, esto es insoportable para los niños. Y en el esfuerzo de conceptualizar algo, entendimos que habían ahí como tres cuestiones sustantivas, ¿no? Que para pensarlas teníamos que acudir a Winnicott. ¿De qué serían esas regularidades? Bueno, hay ciertos niños que se encuentran con deprivaciones. Es decir, esta palabra que Winnicott pone, un invento, por lo que entiendo, es una palabra inventada por él, uno la va a buscar en el diccionario, no sé, yo la busqué en el diccionario, deprivación, así, ¿no? Es un invento, Winnicott hacía eso a veces, ¿no? Jugaba y creaba y lo hacía con las palabras también. Y tiene que ver con, en el texto literal de lo que Winnicott refirió, es ese niño deprivado, es un niño que ha perdido lo que tenía, digamos. Él trabajaba en el contexto de la Segunda Guerra y por eso era algo que pasaba con cierta regularidad. Los niños en la guerra, pero también los niños en plena democracia y en ciertas condiciones de lo social pierden con frecuencia lo que creían tener. Y también yo llevé más lejos este concepto de Winnicott, yo no sé si lo dijo él. A veces en algunas partes uno da a entender
Yo creo que un niño deprivado tiene que ver con esto que vemos muy frecuentemente, que es la incapacidad del ambiente de adaptarse a las necesidades de los niños. Es decir, cuando los niños se crían en un ambiente que no es capaz de adaptarse a lo que, bueno, no puede decir un niño que pierde todo, un niño que le toca estar en ese ambiente, bueno, digamos así, un niño deprivado. Las crueldades extremas también constituyen regularidades. Y acá sí, Winnicott con su extrema rigidez. Yo puse crueldad al principio. Ustedes dirán, ¿pero por qué crueldad extrema? Porque si dejabas crueldad ya era suficiente. Decir que no, porque hay una distinción que hace Winnicott, teórica, de una vigencia práctica espeluznante. Y es cuando Winnicott, él lo dice así, yo creo que el psicoanálisis, muchos autores los han dicho de muchas maneras, pero él lo dice así, las partes crueles del amor. Los niños conocen las partes crueles del amor, porque constituye parte de lo que, ¿no? Todo amor tiene sus momentos crueles, no nos referimos a eso cuando decimos las crueldades extremas que encontramos en el material empírico que analizábamos. No nos referíamos a ninguna forma de ambivalencia, si ustedes quieren, como diría Green. Nos encontramos con una cultura de la muerte. Nos encontramos con una crueldad que se desliga de toda reparación y que no tiene que ver con esas partes crueles del amor, sino la instalación de ciertas formas de odio hacia los niños. Deprivaciones, crueldades extremas, abusos sexuales e incesto, bueno, yo diría constituyen, dije ahí en ese libro, constituyen ciertas regularidades de lo que diríamos, esto es insoportable para los niños. Ahora, yo creo que el hallazgo winnicottiano, que ya lleva más de 5 décadas, pero que es un hallazgo de una actualidad imponente, es que cuando los niños viven su encuentro con lo insoportable, más allá, más acá, yo lo digo así, lo insoportable está en el niño. No digo el niño está insoportable, pero casi. Y lo que dicen quienes están ahí con este está insoportable. 2 rasgos de esa insoportabilidad yo las adjudico al encuentro con lo insoportable en el niño, hacia el niño, digamos. Y estos son conceptos de Winnicott, que los conoció trabajando en esos contextos que trabajaba. La puesta en marcha de la tendencia antisocial, bajo esas formas él decía, hay 2 formas típicas de la antisocialidad de los niños, el robo y la destructividad, es decir, el niño destruye, pone en marcha esa tendencia antisocial y pierde la capacidad de preocuparse por el otro. Hay un texto divino que se llama La capacidad de preocuparse por el otro, de Winnicott. Yo creo que la puesta en marcha de la tendencia antisocial bajo estas formas, cualquiera que trabaje con niños que vienen de lo insoportable, cualquiera que trabaje con niños que han vivido su encuentro con lo insoportable, conoce que si uno trabaja en ciertos lugares los robos van a existir y la puesta en marcha de la destructividad hacia los otros, hacia las cosas, va a formar parte de la forma en que el niño le hace saber al ambiente que ha vivido su encuentro con lo insoportable. Por supuesto, cada uno de estos conceptos, si estuviéramos en un seminario o sería ocasión de un intercambio, porque uno lo dice rápido, pero son cada uno de esos conceptos, quizás ahora en el intercambio y con tanta gente vinculada a la obra de Winnicott, podamos tener un rato como de abrirlos más. Digamos, a mí me importa como desplegar en esta primera parte esa tesis que dice, cuando los niños viven su encuentro con lo insoportable, bueno, lo insoportable luego está en el niño bajo estas 2 formas de la puesta en marcha de la tendencia antisocial y la pérdida de la capacidad de preocuparse por el otro. Winnicott observó esto con una genialidad clínica impresionante, porque ustedes saben, los maestros, los educadores, los referentes, muchas veces hacemos intervenciones morales sobre estas cosas. Entonces, intentamos hacerle constatar al niño que dañó, que pida perdón, que pida disculpas. ¿Sí? Y la verdad que uno cuando está trabajando ahí tiene la sensación, a este no le importa nada. Sí, señor, digámoslo conceptualmente, perdió la capacidad de preocuparse
entender. Para siempre, no. Porque acá yo creo que Winnicott, que fue discípulo, pero sí fue alguien que siguió durante mucho tiempo a Melanie Klein, y con el que después tuvo, si yo he leído bien, algunas diferencias importantes, del modo en que Klein tenía de pensar algunas cuestiones, pero creo que de los conceptos que Winnicott conservó de Klein es esta idea de que esto funciona más como una posición. Para mí esto es clave. ¿Por qué digo clave? Porque sobre estos niños cae la idea de que se han robado, se han dañado el ambiente, y si eso lo han hecho con cierta regularidad durante un tiempo en cierto ambiente, entonces los niños son antisociales. Es decir, una intervención que va a la esencia del niño y que lo toma todo, sos. Yo creo que el arte de trabajar con ellos es percibir que esto no es del ser, eventualmente, y por un tiempo, quizás después sí. Tiene que ver con una posición subjetiva en la que Klein dijo: lo propio de una posición subjetiva es que puede perderse y puede recobrarse. Entonces esos mismos niños que pierden la capacidad de preocuparse por el otro y que constituyen una molestia para el lugar en el que están porque lo atacan, esos mismos niños y en la misma temporalidad de la que estamos hablando, un poquito más allá, recuperan la capacidad de preocuparse por el otro y son capaces de contribuir y de reparar. Perdón, ¿puede acercar el micrófono un poco más a usted? Sí, ahí. Porque se oye con... Se oye mal. Está, ¿ahora sí? Disculpe. No se preocupe. Entonces yo creo que esta puesta en marcha de la tendencia antisocial y la pérdida de la capacidad de preocuparse por el otro, que en efecto vemos en los niños que han vivido su encuentro con lo insoportable, para mí hay un elemento sustantivo que es recuperar esta idea que esto se trata de una posición que puede perderse y que puede recobrarse, y que se puede haber cometido macanas grandes, pero eso no quiere decir que el mismo niño, un poquito después, no recupere la capacidad de preocuparse por el otro y uno lo pueda ver contribuyendo y reparando. Esto no es lineal, es mucho más complejo, pero me parece muy importante para el manejo. El manejo es una palabra que usaba Winnicott todo el tiempo. Los que trabajamos con la infancia nos toca manejar esto. Es decir, bueno, recibir esto y hacer algo con eso. Para mí, esta cuestión, me importa señalar que esto que llamamos lo insoportable en los niños, tal como lo conceptualizamos, de ninguna manera tiene que ver con algo de la esencia, sino que tiene que ver con una posición subjetiva sobre la que eventualmente se puede intervenir. Lo que configura el circuito de lo insoportable es que estos niños que han vivido su encuentro con lo insoportable y que de pronto atacan, destruyen el ambiente y pierden la capacidad de preocuparse por el otro, están por todos lados en la sociedad. Están en las escuelas, están en los liceos, están por supuesto en las instituciones de protección a la infancia, todas las derivadas del sistema de infancia, están en las calles. En la investigación uno puede decir, estos niños que vivieron su encuentro con lo insoportable y que de rato ponen en marcha esa insoportabilidad, reciben también dos formas regulares de tratarlos en el territorio de la infancia. Y pongo ahí cualquier cosa. Para mí no tiene que ver con las organizaciones ni con las arquitecturas organizacionales. Esto que llamamos lo insoportable acontece en el INAU, en cualquier servicio, en la escuela, en los liceos, quiero decir, en cualquier lugar donde nos estamos ocupando de los niños. Dos formas regulares que configuran para mí el circuito de lo insoportable, y ahí es cuando decimos, esto así es insoportable. También lo tomamos de Winnicott. ¿Cuáles son esas dos respuestas regulares de las instituciones? Vuelvo a Winnicott. Regular no quiere decir todos ni siempre. Simplemente algo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa regularmente con estos niños? ¿Cómo responden las instituciones? Con castigos. Sí. Winnicott diría, sí, pero con una sí, algo tiene que ver con el castigo, pero hay como... Winnicott diría
Winnicott tenía una de ellas, que tiene que ver con el castigo. Yo digo, de la investigación, que lo primero que hacen las instituciones de manera regular es derivarlos. ¿Qué vamos a hacer con fulanito? Los vamos a derivar. Esa es una respuesta regular en todo el territorio de la infancia y, insisto, yo no creo que tengamos que adjudicar esa discusión al formato institucional. Es decir, la escuela hace menos que el INAU, el INAU hace más que la UTU. No, no, no. Para mí esto atraviesa y trasvasa todos los formatos organizacionales y tiene que ver con la infancia y con la adolescencia allí donde esté. La derivación. La derivación, la palabra, la etimología de la palabra derivar, tiene dos significaciones. La primera es que derivar tiene que ver con abrir un nuevo cauce. Y para mí esto no constituye el circuito de lo insoportable. Por supuesto que quienes tratamos a estos niños tenemos que abrir nuevos cauces. Y eso significa muchas veces rearmar, reconfigurar ese ambiente en el que el niño o los niños están. Es decir, hacer una operación que muchas veces se llama como la articulación, el trabajo cooperativo, y entonces es un poco la maestra, un poco la casa. Eso no tiene que ver, eso tiene que ver cuando el derivar tiene que ver con abrir un nuevo cauce. Yo no creo que sea esto lo que configura lo insoportable. Lo que configura lo insoportable es el segundo sentido de la palabra derivación, que es que cuando derivar quiere decir dejar a la deriva. Entonces, ¿qué queremos hacer con fulanito? No sé, lo único que quiero es no verlo más. Hasta ahí va mi imaginación y mi aporte en esta cosa. Que se lo lleven, que se vaya a otro lado, no tenemos el perfil, no es de acá. El punto es que cuando uno estudia esto en una investigación y trata de mirar esto como si uno tuviera una visión panorámica, lo Google Maps, digamos, uno ve cómo ese lugar no existe. Estos gurises nunca se le dice, ah, sí, ahora sí estás en tu lugar, este es tu lugar. Eso no pasa nunca. Entonces los niños transcurren, los niños que han vivido su encuentro con lo insoportable, que de a rato se ven arrastrados por esa tendencia antisocial y por esa pérdida de la capacidad de preocuparse por el otro, reciben de manera regular este gesto bajo la forma de dejar a la deriva. Porque vos no sos de acá, nosotros no estamos formados para esto, nosotros no, pero eso acá y acá y acá. La investigación dice eso, no hay un lugar. Lo que tenemos es una infancia que se sube como una calecita de derivación. Y los winnicottianos saben perfectamente que esto es exactamente lo contrario a lo que estos niños tendrían que encontrar para empezar a recuperar algo. Es decir, la experiencia de la fragmentación de la experiencia infantil y de estar interrumpiendo constantemente lo poco que empieza a armarse. ¿Me explico? Entonces a los 6 meses cambio de maestra, a los 3 meses cambio de escuela, un cambio de servicio. Entonces el niño recibe como, mira, no te gusta la sopa, acá tenemos 5 platos para vos. Entonces hay niños que viven, esto es lo insoportable para mí. Esto configura el circuito de lo insoportable. Y la segunda cosa que nos dio a pensar esta regularidad de las instituciones es un momento de una agudeza de Winnicott muy impresionante. Creo que es muy duro, sigue siendo muy duro para nosotros, es muy duro, fue muy duro para mí escribirlo, pensarlo, sigue siendo duro decirlo y sigue siendo duro que lo pensemos, pero creo que tenemos que vernosla con algo que estos niños reciben de la sociedad. Winnicott lo decía así, como él gerenciaba ahí, no gerenciaba, acompañaba ahí los albergues para niños difíciles en la Inglaterra de la Segunda Guerra. Él escribió muchas veces y dijo, estos niños despiertan en la sociedad sentimientos inconscientes y públicos de venganza. Es decir, hay una parte de la sociedad, decía Winnicott, que siempre va a esperar que sobre estos niños caiga una venganza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encerrarlos y castigarlos, borrarlos de la faz de la tierra. Una venganza pública. Incluso dijo que las leyes que protegen a los niños tienen como principal misión impedir la aplicación de la venganza. Esa es una ley de protección de la infancia. ¿Me explico? Una ley que le dice a una parte de la sociedad, no, a vos te gustaría hacerle esto, pero no, lo tenés prohibido. Un límite que no va tanto dirigido al niño, sino que va dirigido a lo que habita a los grandes a propósito de ciertas ideas que se le ocurren de cómo tratar esta infancia dañada o los daños que han caído sobre ciertos niños.
Yo con ese concepto de Winnicott escribí que, bueno, no, esto también lo dijo Winnicott, que hablaba en una conferencia que hablaba con personas que llevaban adelante lo que llamaban en ese momento reformatorios. De ahí él dice, una institución de protección a la infancia tiene que tomar una decisión. O en la puerta de esa institución se le pone freno a esta sed de venganza pública, entonces le decimos a la vecina del frente, a usted le va a llamar la atención que nosotros en el peor momento vamos a intentar abrazarlo. Usted va a pensar que encima lo premiamos. Pero el tema es que nosotros tenemos otras hipótesis sobre los niños. Y tenemos otra forma de entender lo que causa esto y también tenemos otras ideas de cómo podríamos reencauzarlo, cómo podríamos instalar algo del alivio. Y estamos convencidos que no es por la vía del castigo, que no es por la vía de la aplicación de una venganza. El niño necesita encontrarse con un gesto distinto de este ambiente que no sea la venganza, porque de eso ya sabe bastante. Entonces una institución tiene que decidir, y miren qué fuerte esto, tiene que decidir si le pone freno a la venganza pública y le dice, momentito, usted llegó hasta acá, de acá en más empieza otra estrategia, otra hipótesis, otra idea, otros gestos y otros principios. O la institución es el instrumento a través de la cual la sociedad infringe. Yo he trabajado en muchos lugares de infancia y por supuesto también me ha tocado conocer en profundidad los lugares donde son enviados los adolescentes que cometieron un delito. Yo no sé si quienes están presentes acá han ido a esos lugares o